la continuación de este culto. Gracias, mi Rey, gracias, Espíritu Santo, por estar dentro de nosotros. Te amamos, Señor, te amamos. Bendito eres, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se pone rebelde este borrado. Ya. Hola. ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno, hermanos. Me alegra verles y gracias por venir. Hay personas que no creen en Dios y tienen muchas riquezas. ¿Por qué? ¿Porque Dios las bendijo? No, porque ni siquiera creen en Dios. Porque son organizadas, son personas disciplinadas. Muchos de ellos comparten con el necesitado. Tiene mucho eco. Son personas esforzadas y son personas que tienen una visión muy clara para sus vidas y su visión es ser ricos. Además son soñadoras. No se oye el sonido, tiene como eco. Además son soñadoras, como el caso del dueño de la cadena de hoteles Howard Johnson. Yo no sé si él es o era cristiano, pero él soñaba cuando vivía en las calles y dormía en las bancas de los parques que iba a ser dueño de una cadena de hoteles. Es decir, que estas personas son ricas porque lo consiguieron por sus propios esfuerzos y sueños. Y fíjense que hay cristianos así. Consiguen las riquezas por sus propios esfuerzos, pero sus riquezas no se las dio Dios, aunque Él lo permitió, como en el caso de los que no creen en Dios. Hay una historia bíblica muy hermosa y muy ilustrativa sobre un personaje que fue muy rico, pero no le pidió a Dios ser rico, le pidió otras cosas que él intuyó que necesitaría. Y de esta historia surge la pregunta que es el título del mensaje: ¿qué es lo que más le pides a Dios? ¿Qué es lo que más le pides a Dios? He basado el mensaje en Primero de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 al 14, y que he dividido en secciones conforme lo que dice el pasaje. Y la primera sección nos habla de la petición que hizo Dios a Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 5. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate a Dios diciéndote eso: Marty, pide lo que quieras que yo te dé. Dios te ayuda. Imagínate.
Yo aquí destaco dos hechos que Salomón tenía hacia Dios. En primer lugar, Salomón amaba a Dios. Dice al inicio del versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, amó al Señor. Amar a Dios como Él lo pide, hermanos, es vital para tener una comunión adecuada con Él. Pero ¿cómo amarle? ¿Cómo debemos amar a Dios? Yo sé que lo sabes, pero te lo voy a recordar porque esto nos lo enseña Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Y aquí lo dice Dios a través de Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo, ¿qué? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo dice Dios, hermanos. Este es el tipo de amor que Dios nos pide. ¿Cómo amarlo? Como dice ahí, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, un amor profundo de nosotros para Él y enorme. Por eso la pregunta siempre que toco este tema, ¿amas más a tus hijos o a tus nietos que a Dios? Allí está la cuestión, ¿no? Ese es el punto. Porque si tú amas más a tus hijos o a tu mamá, a tu papá, como lo dice, más que a Dios, no eres discípulo de Él o discípula. Porque Él lo dice, Jesús lo dijo, no puedes ser mi discípulo. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39, lo dice Jesús en este caso, el Hijo de Dios. Mateo 22, 36 al 39. Maestro, me preguntó un joven, ¿cuál es el gran mandato en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí se añade con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas tres partes del cuerpo que menciona el Señor, el corazón, el alma y la mente, son las más importantes en el tema de amar a Dios. Las más importantes. Por eso lo toca. ¿Por qué no dijo el hígado? ¿Por qué no dijo el pie? ¿Por qué no dijo la oreja? Porque estas partes de nuestro cuerpo, porque el corazón está acá, el alma está dentro de nosotros y nuestra mente está aquí dentro de nosotros. Y por eso toca estas partes o estos órganos el Señor Jesús. Es decir, Dios lo pide todo de ti, todo, hasta tu billetera, a través de los diezmos y a través de las ofrendas. La pregunta inevitable, ¿lo amas así? ¿Cómo saber si amo a Dios como Él me lo pide? Pues cuando Dios es mi prioridad en todo. Cuando siempre pongo a Dios en primer lugar, no en el segundo lugar ni en el tercer lugar. Cuando tienes que escoger entre tus compromisos personales y Dios, ¿a quién escoges? Porque amar a Dios es vital para agradarle. El que no ama a Dios como debe amarlo, obedecerá las instrucciones de Dios a medias y como una obligación y ritualismo. Obedecer
sin amar es esclavitud. Y obedecer con amor, amando, es libertad. Yo con Dios no puedo hacer las cosas por obligación. Es mejor no hacerlas. Lo dice en la palabra. Mejor no lo digas, mejor no digas nada. El otro hecho que vemos en este pasaje respecto a Salomón es que Salomón adoraba a Dios. Dice, porque aquel era el lugar alto principal. Lo dice ahí, lo acabamos de leer. Y lo adoraba en el lugar alto principal, es decir, en el lugar más importante. ¿Cuál sería para los cristianos el lugar más importante para adorar a Dios? En la reunión, en la iglesia, lo que llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese tiempo que estamos dedicando hoy, por ejemplo, el tiempo personal e íntimo con Dios es importante, pero por algo estableció el Señor la iglesia y dijo que nos reuniéramos. Y encontramos un montón de razones en el Nuevo Testamento porque es que nos debemos reunir, y uno de ellos es lo que acabamos de hacer hace un ratico, bajo la dirección del hermano Luis: adorarlo, cantarle, ¿sí? Y ojalá nos pudiéramos tirar media hora, 40 minutos solo de alabanzas y de adoración a nuestro Dios, y danzar para Él, y aplaudir para Él, batir las manos para Él. Y eso lo hacemos juntos. Porque les voy a decir, hermanos, no es lo mismo cuando estamos en las casas de oración que cuando estamos aquí todos juntos. No es lo mismo. Y no me refiero al edificio, me refiero a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a las personas que estamos ahí reuniéndonos, porque hay un día especial que el Señor estableció, que es el domingo. Y la iglesia, entonces, la reunión, voy a decir, porque la iglesia somos nosotros, no el templo, no el edificio. La iglesia local representa el lugar principal. Y el Señor estableció un día para ello. Sí, ¿qué día es? Domingo. No sábado como lo hacen los judíos, los adventistas del séptimo día, los musulmanes los viernes. Para los cristianos es el domingo. Y ahí entonces nos reunimos todos. Porque en las casas de oración, por ejemplo, los lunes estamos 6 personas reunidos. Los martes. Los miércoles 6, 8, a veces 10. Los martes creo que ya no se reúnen los martes en la tarde, porque ahora nosotros, la casa de oración que se reunía los lunes, ahora nos reunimos los martes a las 7:30. Pero paralelamente hay otra reunión en otro lugar que creo que ya no está funcionando. Pero no es lo mismo cuando estamos acá. Y eso es bueno, porque ahí hay un momento de platicar, de exponer, de opinar, de preguntar si algo no se entendió. Pero el domingo venimos a adorar a Dios, ya no sacrificamos holocaustos, venimos a adorarle, venimos a alabarle y venimos a aprender de su palabra, a escuchar su palabra. Creo que hoy se ha perdido mucho la importancia
que tiene la reunión dominical, y cristianos que deberían estar en esta iglesia o en su iglesia, tantas que hay acá, están en otro lado. A veces por emergencia, por cuestiones de trabajo, porque está de viaje, y hay algunas excusas para eso, excusas creíbles y justas. Pero cuando no hay eso, hay que estar aquí juntos. Porque ¿cómo nos podemos exhortar los unos a los otros si no estamos juntos? ¿Cómo nos podemos amar los unos a los otros si no estamos juntos? Por eso la importancia también de la iglesia. La segunda sección habla de la petición que hizo Salomón a Dios. Me impresiona que Dios le haya preguntado a Salomón: pídeme lo que quiera que yo te dé. Y entonces Salomón le responde, y esta es la petición en Primero de Reyes, siempre capítulo 3, versículos 6 al 9. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande, tan grande? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y este pasaje nos muestra dos actitudes. En primer lugar, la humildad de Salomón. Lo que está diciendo, parafraseando lo que dijo Salomón, es: Señor, reconozco que por mi juventud no sé cómo gobernar. Y hay muchos jóvenes cristianos y adultos también que creen saberlo todo y no admiten instrucciones de otros ni de Dios. Fíjense que hasta hay niños así, niños de 5, de 8, 9, 10 años. No se dejan enseñar porque ellos lo aprendieron, lo escucharon por primera vez y creen que esa es la única cosa que hay y que ellos tienen la razón. En cuanto a los jóvenes, pues es una característica propia de ellos. En general, uno de joven cree comerse el mundo y no escucha a los de mayor experiencia en la vida. Muchos creen que porque ya tienen el título universitario van a ocupar importantes puestos y tendrán sueldos espectaculares. Porque he platicado con jóvenes haciendo sus planes y sus ideas. Yo cuando me gradúe y ya tenga mi título, entonces voy a ser ejecutivo, yo voy a ser presidente de una empresa y voy a empezar a meter mi currículo. Y cuando salen al mundo, se llevan la gran sorpresa y decepción porque la cosa no salió como ellos esperaban. Porque la mayoría tenemos que empezar desde cero, desde abajo. Como dice el dicho, hay que pagar el derecho a piso. Uno de joven opina sin haber tenido la experiencia, solo por ego y por polemizar, porque uno cree tener la razón. Yo fui joven y conozco, sé todo lo que estoy diciendo, lo sé porque así de joven yo creía que me comía el mundo.
y me creía así medio. Recuerdo cuando en la iglesia donde yo trabajaba, que era yo el copastor, el pastor tuvo que salir de improviso y ya no pudo regresar, entonces yo me quedé al frente de la iglesia. Y miren, los primeros domingos, esa iglesia estaba alrededor de los 500 de asistencia entre el culto general y la escuela dominical. Y entonces cuando me quedo yo ahí solo y viene el segundo domingo, ¡boom!, un bajón en la asistencia. Pero te estoy hablando de 250 personas. Y algunos diciendo, ¿y estos jóvenes qué nos van a enseñar a nosotros, no? Porque el promedio del cuerpo pastoral después era de 25 años de edad. Y yo me enojaba, me molestaba por dentro porque bajó la asistencia. Entonces Dios me habló y me hizo entender, oye, cálmate. No, o sea, yo estoy parafraseando, ¿no? Cálmate. ¿Qué te crees? ¿A poco crees que porque ahora llegó Paco Garnica esta cosa se va a aumentar? Pues ¿en qué onda andas? Sé humilde, no te enojes por la asistencia, porque estás regañando a los que no están, y es verdad. Entonces tuve que bajar la guardia y meterme más con el Señor y empecé a predicar sin enojo, porque muchas veces los pastores a veces predicamos ciertos puntos con enojo. Cambié mi actitud y entonces la cosa cambió. Empezó a llegar gente y más gente y más gente. Cuando yo dejé la iglesia rondábamos por los 700. Estuve como año y medio, casi 2 años. Y todo eso también, a pesar ya de lo que me había hablado Dios, el ver que la iglesia creció y todo, en el fondo tenía mi ego, se satisfacía, estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque había levantado aquello. Pero eso, estoy hablando de cosas de mi vocación, porque es a lo que me dedico. Pero te puede pasar en tu oficina, en tu trabajo, en tu propia casa, en tu propia familia. Te puede suceder todo eso. La segunda cosa o actitud que se destaca acá es su inteligencia espiritual. Miren, una cosa es ser inteligente naturalmente, pero otra cosa es ser inteligente espiritual. Los inteligentes naturales, que lo traen de nacimiento y lo desarrollan más, muchos de ellos no son inteligentes espirituales. Y hablo de cristianos, el inconverso por supuesto que no, pero hablo de cristianos. Cristianos que le dedican. Conozco un matrimonio que los dos son muy académicos y tienen doctorados y antes iban a la iglesia, son cristianos, pero ahora ya no van. ¿Por qué? Porque no les gusta ninguna iglesia. Porque en esta iglesia hacen esto, pues es que en el otro hacen aquello, en el aquello. Y entonces como que se les subió aquella cosa a la cabeza, ¿verdad? Y tratan de intelectualizar las cosas espirituales con su inteligencia natural, pero la inteligencia espiritual es otra cosa. La Biblia enseña no solamente la inteligencia espiritual, sino también la sabiduría espiritual. Esta sabiduría e inteligencia no son intelectuales,
No es como el mundo la ve. Uy, qué inteligente tu hijo. Sí, sacó puro 10 en las notas. Tienes éxito en tu vida. Pero ¿qué de la inteligencia espiritual? Te voy a leer varios textos y pongo varios textos, son cortos, porque mi alma, mi espíritu o Dios no me permitían no ponerlos. ¿Sí? Mira, Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es, ¿qué? Y el apartarse del mal es esto. No son títulos universitarios, no es dinero, no es nada de esto, no es filosofía. Es sencillo. Teme a Dios. Y si temes a Dios, empiezas a tener sabiduría. Sé inteligente y apártate del mal. Porque hay muchas formas, hermanos, y ocasiones en que se nos presenta la ocasión de pecar, y a veces se cae, se pierde uno, tropieza. A veces no, si uno se aparta del mal. Eso es ser inteligente. No robar en tu empresa es ser inteligente. No tener orgullo, soberbia y todas estas cosas negativas, eso es ser inteligente. Porque eso es lo que Dios va a juzgar o está juzgando. El Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. Es moral. ¿Cómo voy a adquirir inteligencia, hermanos? Según este versículo, ¿cómo? De los mandamientos de Dios. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? En la escuela, en la universidad, en un libro hermoso que llamamos la Biblia, perdón. El siguiente texto, Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso hablamos de la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual. Dios te puede hacer más sabio o más sabia. ¿Sí? Siguiente texto, Proverbios capítulo 2, versículo 6, perdón, Proverbios 8, 14. Dice, Proverbios 2, 6, ya me confundí. Porque Jehová da la sabiduría, ya, Proverbios 8, 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. No dice Dios, yo soy inteligente, lo es. No, yo soy la inteligencia. Wow. Entonces, si Él es la inteligencia, ¿por qué no buscarlo y por qué no pedirle que nos dirija, que nos ayude, que nos dé sabiduría de la de Él? No la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Pero si no la leemos, entonces no te vas a enterar. Siguiente texto, Proverbios 9 al 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mientras más conozcas a Dios, más inteligente serás.
espiritualmente hablando. Y cuando eres inteligente espiritualmente hablando, incluso vas a ser inteligente de la otra manera. Los cristianos, los jóvenes, los adultos y los que están estudiando deben tomar en cuenta a Dios siempre y empezar a pedirle esa sabiduría de Él para poder salir adelante. Un cristiano que saca mala nota y que no va bien en su colegio es un mal cristiano. Si ha experimentado el nuevo nacimiento, menos mal que lo ha experimentado, porque si la salvación fuera por las notas que te dan en la escuela, muchos cristianos se irían para el otro lado. Creo que les he contado cuando estaba yo pastoreando unos meses, no estaba pastoreando, recién convertido, y había una reunión de jóvenes y ahí estábamos ahí, y uno pidió que oraran por tal cosa y una chica se levanta y dice: hermanos, por favor les pido que me ayuden a orar porque mañana tengo un examen y no he estudiado nada y quiero pasar. Yo no dudo pues que Dios le pueda dar, iluminar su mente, no lo dudo, si ya la chica ha estado leyendo un poco antes, pero hay que estudiar porque muchas veces Dios no lo da, y no te lo da porque tienes que aprender o tenemos que aprender a prepararnos, ¿no es cierto? Y Colosenses capítulo 1 versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pedía por los colosenses para que ellos, porque dice ahí, no cesamos de orar por vosotros, y pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero en sabiduría e inteligencia espiritual al estilo del reino de Dios, al estilo de la Biblia. No me estoy inventando nada, esto que estoy hablando. La palabra lo dice. Según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Y la sabiduría espiritual comienza a partir de temer a Dios. Vamos a repetir un poco este texto, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Temes a Dios? Esta palabra temor, para muchos pastores y cristianos, no les gusta pensar que es miedo a Dios. Entonces dicen reverencia. Pero la raíz son las dos cosas: miedo y respeto y reverencia a Dios. Por eso dice el pasaje: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que si ya empezamos a tener temor a Dios, entonces ya di el primer paso para tener la sabiduría. Si temes a Dios y lo respetas, lo reverencias y dices: no, Señor, tú eres mucho más grande que yo, más fuerte que yo, entonces me voy a comportar como tú dices que me comporte, para no entrar en ese conflicto, porque
Uno puede andar pecando, hermanos. Hablo de cristianos. Y Dios te deja. Y pecas una vez, te sientes mal, pides perdón y vuelves a pecar. Te sientes mal, pides perdón y vuelves a pecar. Te sientes mal y pides perdón, Dios te perdona. Y te puedes pasar hasta 10 años así, en ese pecado. Pero de repente sucede algo y plum, se descubre todo. Dios simplemente ya se alejó un poquito de ti para que te vayas a estrellar contra la pared y entiendas que por el camino que andabas no era el que Él quería. Y entonces viene un quebranto espiritual, viene la culpa, el mal testimonio, la afectación a gente, a inconversos, porque no hubo sabiduría ni inteligencia espiritual ni temor a Dios. ¿Qué pidió Salomón? Dice, un corazón entendido, o sea, sabiduría para juzgar y discernimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo. Escucha, te voy a hacer una pregunta. ¿Le pides con frecuencia esto a Dios? ¿Con frecuencia? No de vez en cuando. ¿Se lo pides en tu tiempo de oración o solamente pides cosas materiales? Y ay, sí, sanidad, y Señor, y ay, bla, bla, y ahí se te va todo tu tiempo de oración. Pero ¿qué de estas de estas otras peticiones? La tercera y última sección nos habla de la respuesta inesperada de Dios. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14, la última sección de ese pasaje. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otros como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y escuchen, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Sí? De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué lindo, ¿no? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, las riquezas y la gloria. Esto nos enseña que para Dios lo importante no es darnos cosas materiales, hermanos, y que Él se agrada en peticiones de este tipo. Pero lo más grandioso de este pasaje es que Dios da, además de las cosas espirituales que uno pida, las cosas materiales también. Como dice ahí, Salomón no pidió riquezas, ni largura de años, ni venganza contra sus enemigos, pero Dios se lo dio porque se agradó del corazón de este rey. Por eso la pregunta, título del mensaje, ¿qué es lo que más le pides a Dios? Cosas materiales. ¿Siempre le estás pidiendo por tu economía? ¿Siempre le estás pidiendo que bendiga a tus hijos, a tus nietos, y que les des dinero y que los prosperes y que les des trabajo en una empresa grande y que ocupen puestos importantes? Porque uno pide eso también. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21,
nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tu tesoro es el dinero, ahí está tu corazón. Y tienes carros, tienes casas, pero el día que venga el Señor se va y esas casas las va a quedar a saber quién, el gobierno, yo no sé. Además dice ahí que los ladrones entran y te hurtan. Yo no digo que no hay que tener estas cosas, sí hay que tenerlas, pero que de las cosas del otro lado, las cosas espirituales. Además, Dios dice que Él conoce nuestras necesidades, así que es inconcebible que le pidamos lo que Él ya sabe que necesitamos. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pedir a Dios cosas materiales y comida y ropa y ese tipo de cosas es falta de confianza en Dios y de fe en Él, porque Él ya sabe lo que necesitas. Deja de pedir ya por estas cosas si tienes y crees este texto, ¿no? Yo hace tiempo ya no le pido a Dios cosas materiales. Entendí bien esto. Lo alabo, oro por otros, pido por esas cosas espirituales para la vida de uno. Y en eso trabaja uno. Y trata uno de mejorar las reacciones, el carácter, el temperamento, los malos pensamientos, las malas intenciones del corazón. Mira, quiero que comprendas esto. La prioridad de Dios en tu vida no es hacerte rico, que lo sepas. Esa no es su prioridad. Su prioridad es enriquecer tu vida espiritual, para que sepas cómo conducirte en este mundo. Y si sigues las instrucciones de Dios, Él te dará incluso lo que no le pediste. Te comparto una petición a Dios extraordinariamente sabia en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado. Está orando a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa apartada de mí. Pide que la vanidad y la palabra mentirosa se aparten de él. No pidió cosa material. Y lo material lo pide de esta manera. Se acabó la batería. Dice: no me des pobreza. Escucha. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y esto es lo que les pasa a muchos. Y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des pobreza, pero tampoco me des riquezas. Dame del pan necesario. Esto, hermanos, va en contra del concepto de éxito en el mundo. Va en contra. ¿Cómo voy a vivir con lo necesario? Yo necesito tener, si necesito yo aumentar las riquezas, porque yo quiero dejar la herencia a mis hijos, porque les quiero dejar esto, les quiero dejar aquello, yo quiero viajar. Tengo un primo que no sé cómo es que se ha hecho rico, de verdad, allá en Veracruz, primo hermano, pero rico. No sé en qué cosas anda, pero
Gracias. De repente está en Las Vegas y empieza a enviar fotos y videos y fotos y videos, y de repente está ahí con deportistas famosos que están firmando autógrafos, y ahí está él y se toman la selfie. De repente está en otro lugar, siempre va a Estados Unidos, pero ¿qué muestra con eso? Que soy exitoso en el mundo, ya lo logré. Tengo casas, tengo carro, tengo cuentas bancarias y puedo viajar cuando a mí se me pegue la gana. Pero eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Te lo puede dar, por supuesto, te lo puede dar. Si oras la oración de Salomón, y esta oración también de Salomón, porque Salomón escribió la mayoría de los proverbios: no me des pobreza ni riquezas, manténme en equilibrio. ¿Sí? Ya tienes 2 casas, ya. Le haces una para tu hijo, el otro para tu hija, el otro para la otra hija, el otro para... ¡pum! Pero si no, como dijo Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Para todo estoy preparado. Algunos dirán, cristianos también, es que eso es ser conformista. Bueno, es tu opinión, pero no es la opinión de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo mis riquezas las estoy haciendo para allá, para cuando yo llegue al cielo y me presente en el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a presentar y haya yo hecho lo que tenía que hacer, y Dios me dé coronas y premios y recompensas, y luego esas coronas yo, Señor, estas son tuyas, son para ti, las hice para ti. Allá ni tu casita, ni tu carrito, ni tu cuenta bancaria van a poder entrar. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más le pides a Dios? Acumular riquezas terrenales y no acumular riquezas en Dios no le agrada y no es bueno para tu futuro con Él. Y cuando digo futuro, cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. Si tú le pides a Dios constantemente cosas materiales y no le pides cosas espirituales, tú tienes que cambiar tus prioridades. Pide ser transformado o transformada. Pide cambio de carácter. Tienes que reconocer. Pide sabiduría y buen juicio como Salomón. Pide sabiduría para tratar bien a tu esposa. Pídele a Dios que te ayude a respetar a tu esposo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Pide poder para no pecar, poder para ser un mejor hijo de Dios. Pide poder para evangelizar y evangeliza. Pide humildad, pide poder para amar a tus enemigos, para poner la otra mejilla y para caminar la otra milla. Las cosas materiales a muchos cristianos les preocupan, pero es una trampa no solo del enemigo, sino también de tu propia carne y de tu mente. Pedir lo que pidió Salomón son 2 cosas muy importantes para la vida y para cualquier situación y cualquier área de tu vida. Así que deja de preocuparte por la situación económica, deja de afanarte por las cosas que Dios ya sabe que necesitas. Deja la angustia, pide a Dios que te ayude con la angustia, con la depresión, con el estrés. Alábalo, cántale, agradécele, adóralo, hónralo, dile cosas bonitas, enamóralo y sírvele en tu iglesia buscando qué hacer para colaborar para el crecimiento de ella. Este día, hermanos, tú puedes transformar tus prioridades si te has dado cuenta
que estás fallando en esto y para tu vida espiritual. ¿Qué es lo que más le pides a Dios? Si has entendido lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana a través de este mensaje y estos textos, tú puedes transformar tus prioridades y enfocarte en esas cosas que hemos mencionado: sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos hermosos textos que hemos leído. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo Salomón no pidió para él mismo las riquezas y la gloria, sino que con humildad reconoció que él, como joven, tenía dificultades para gobernar tu pueblo. Y a ti te agradó esa oración y te agradó esa actitud y le diste eso, pero además le diste lo que no te pidió. Ayúdanos a enfocarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, para cambiar nuestras prioridades. Y en esta mañana yo sé que uno planta, otro riega, pero que el crecimiento lo das tú, el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y te pido por mis hermanos aquí presentes, por los que están escuchando, para que cambien sus prioridades, que les ayudes si ellos quieren, porque se trata de que ellos quieran. Y bendícelos, Señor. Ilumina sus mentes, ilumina sus espíritus, sus almas, Señor. Y que dejen entrar tu palabra para tomar esas decisiones importantes de la vida y ser transformado. Y dile ahí: Señor, yo reconozco que no pido estas cosas subjetivas, espirituales, y que me enfoco mucho en lo material. Y te pido perdón, porque no es lo que debo hacer, no es lo correcto. Cámbiame, Señor, transfórmame. Ayúdame a ver lo importante de la vida, lo más importante de la vida, que es la parte espiritual, para yo acumular riquezas para el cielo, para cuando yo esté ahí delante de ti. Ayúdame, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas. Dame, por favor. Yo creo que con uno basta.